Muy buenos días para todos. Muchas gracias por la asistencia. Vamos a empezar con la presentación del día de hoy. El día de hoy vamos a hablar de Access Point Indoor de Ruckus Wireless. Me presento, mi nombre es Franklin Camacho, yo soy ejecutivo de cuenta para el portafolio de Ruckus en ISEC SA. En la pantalla están mis datos. Entonces, antes de iniciar a hablar directamente de los Access Point, les voy a hacer una breve introducción pues a qué es Ruckus Wireless. Primero iniciemos hablando de a qué se dedica Ruckus. Ruckus es una marca de equipos de Wi-Fi centralizado. El Wi-Fi centralizado, ¿para qué se diseña? Se diseña para tener una administración, pues como su nombre indica, central de una red de Wi-Fi, de una red de access point que se empieza a volver grande. Entonces, digamos que para una organización grande, para un hotel, una universidad, un centro de convenciones, a medida que se instalen más access points se empieza a volver complicado administrar AP por AP. Entonces lo que se hace es instalar una solución de Wi-Fi centralizado. Tenemos muchos escenarios, entre los, digamos, más básicos tenemos, por ejemplo, la administración del Wi-Fi de una compañía que es un único lugar. Como vemos en la imagen, entonces la solución se compone de varios access points que llegan por cable. Hay la opción de conectar APs a otros APs a través del protocolo Mesh, en los casos donde no podamos extender un cable hacia algunos sitios, no sé, porque sea complicado, porque se superen los 100 metros del Ethernet. Entonces se conectan los access points, esos access points se conectan a la red LAN del cliente y en la misma red se conecta a la controladora. La controladora se encarga de administrar todas las conexiones y enrutar el tráfico, bueno, no enrutar, dar los permisos de todos los clientes que se conecten a la Wi-Fi para que salgan a internet a través del firewall a los equipos que tenga el cliente. Otro escenario que también tenemos es cuando el cliente tiene varias sedes, pero las tiene distribuidas, como vemos en la imagen, varias sedes en distintas ciudades, puede ser, o en la misma ciudad, pero en distintas ubicaciones. Entonces podemos tener access point en todas las sedes, se conectan, esas sedes puede ser a través de MPLS, a través de radioenlaces o a través de VPNs. Y tenemos una única controladora en un lugar central que nos administra los access point de absolutamente todas las sedes. A través de la controladora podríamos ver, como les digo, los APs de todas las sedes, podríamos monitorear los clientes, la interferencia y hacer cambios desde un único lugar. No tendríamos que ir a cada sede a cambiar y a verificar las condiciones. Asimismo, los clientes que se cambian de una sede a otra no tendrán que hacer un escaneo de su red Wi-Fi y conectarse a una u otra, porque al estar conectados en cualquier sede, por ser una solución de Wi-Fi centralizado, eso tiene movilidad. Entonces automáticamente cuando llegue a otra sede se va a conectar a los mismos IDs y va a ser transparente para el usuario final. Hay una nueva solución, bueno, una nueva no, o una solución que están empezando a implementar los operadores de telefonía celular y es básicamente lo que conocemos como Wi-Fi offloading. Pues como ustedes saben, las redes de telefonía celular están cada vez más saturadas, entonces los operadores de telefonía celular están optando por un modelo que se llama offloading, que consiste en descargar el tráfico de datos a través de una red Wi-Fi. Entonces, como podemos ver en esta imagen, los operadores colocan, digamos, sus celdas de telefonía celular. Acá se ilustra en la imagen con el color azul y en paralelo, en el mismo punto se pueden, o cerca se pueden colocar redes Wi-Fi con equipos Ruckus y el celular automáticamente cuando detecte que se puede conectar a una red Wi-Fi del mismo operador, entonces empieza a enviar los datos por Wi-Fi y la voz únicamente sería por 3G o 4G. Entonces, esto se hace para descargar las redes Wi-Fi, las redes de telefonía celular y es transparente para el cliente. Eso ya se está implementando en algunos países, acá en Colombia ya los operadores están viendo esta opción. Entonces ya les hablé de que es Wi-Fi centralizado, ahora les voy a hablar sobre Ruckus. Ruckus es una empresa que lleva un poco más de 11 años en el mercado.
Actualmente, como ven, tienen presencia en más de 196 países y tienen más de 100 patentes ya registradas sobre la tecnología Wi-Fi. Ruckus es una empresa que se dedica netamente al mundo del Wi-Fi y todo lo que hay alrededor, pero no nos salimos, digamos, no es una empresa que tenga firewall, balanceadores de carga u otras cosas. No, es una empresa que se dedica 100% al tema del Wi-Fi. Entonces, toda la ingeniería que tiene Ruckus es dedicada solo a investigación y desarrollo en temas de Wi-Fi. Aquí tenemos la plataforma de Wi-Fi inteligente de Ruckus. En la parte de abajo tenemos los Access Point, que es la base de toda la solución Wi-Fi de Ruckus. Más arriba tenemos toda la gama de controladoras de Wi-Fi. Tenemos controladoras desde el Zone Director 1200 hasta el Virtual Smart Zone o el Smart Cell Gateway, que son soluciones de gama alta. Y recientemente se están sacando servicios que funcionan sobre Wi-Fi. Servicios como el Smart Cell Insight, que es una aplicación que sirve para todo el tema de analítica de los datos de Wi-Fi. Tenemos el Spot, que es georreferenciación por Wi-Fi, y CloudPath, que es todo el tema de facilidades para autenticación. Como les mencioné más arriba, Ruckus tiene aproximadamente no, más de 100 patentes registradas, todas tienen que ver con el tema de Wi-Fi. Entonces, una de las principales patentes que tiene Ruckus es la tecnología BeamFlex. Entonces les voy a mostrar un video para que entiendan un poco de qué se trata BeamFlex. Entonces, denme un momento por favor, ya lo voy a reproducir, no me está saliendo. Entonces, denme un momento, voy a solucionar el problema. Bueno, mientras el video descarga, pasemos a la siguiente pestaña. Vamos avanzando y ya en un momento continuamos con el video. Bueno, entonces para hablar de los Access Point Indoor, primero les voy a hacer un recorderis de la nomenclatura. Todos los APs de Ruckus se llaman Sunflex y los nuevos modelos se referencian con una letra y con unos números. La letra significa el tipo de AP, la ubicación. Entonces tenemos la R para todos los que son indoor, la T para los que son outdoor, la P para los que son punto a punto, que también tenemos un par de APs que funcionan como punto a punto, y la H, que son APs para instalación en la pared. Ya más adelante les voy a mostrar. El primer número que está después de la letra es para saber en qué gama de equipos estamos hablando. Entonces tenemos que el 3 es para equipos de entrada, el 5 es para equipos de gama media, el 7 es para equipos high-end. Los últimos dos números generalmente no se utilizan, generalmente son 00. Entonces lo que hay que tener en cuenta es la letra y el primer número. Aquí tenemos la lista completa de APs Indoor. Tenemos el R300, desde el R300 hasta el R710. Como les expliqué en la diapositiva anterior, entonces recuerden, el número 3 es de entrada, el 5 es de gama media y el 7 es high-end. Entonces, tenemos dos de la gama de entrada, el R300 y el R310. De gama media tenemos R500 y R600. Y high-end tenemos R700 y R710. Subrayé al R310 y el R710, que son los dos dispositivos más recientes que ha lanzado Ruckus. Ya vamos a ver qué tecnología estamos implementando en estos nuevos APs. Otra cosa importante para, digamos, poder diferenciar y establecer un comparativo entre las diferentes referencias de APs son las cadenas de radio. Son muchas más cosas. Yo les voy a hablar de las principales, digamos como de las más relevantes. Ya después podemos ver que a nivel de datasheet pues hay muchas más diferencias, pero entonces les voy a hablar de las más relevantes. Entonces, como les decía, las cadenas de radio es uno de esos
factores que hacen la diferencia entre una AP y otra. Entonces, típicamente cuando hablamos de una AP, uno siempre dice este AP es 802.11n y es 3x3 o 2x2 o 4x4. ¿Qué significa eso? Esas son las cadenas de radio. El primer 3, la primera letra, el primer número de esa combinación se refiere a la cantidad de radios internos que tiene el access point para transmitir. El segundo 3, el segundo número nos indica la cantidad de radios que tiene para recibir. Y el tercer número nos indica las cadenas de radio que puede transmitir en simultánea en el aire. Entonces, para el ejemplo, tenemos acá una P3x3, 2.3, significa que tiene 3 radios transmisores, 3 radios receptores y que puede transmitir hasta 3 cadenas simultáneamente en el aire. Aquí también hacemos una breve introducción a las diferencias entre 802.11ac y 802.11n. Una cadena de radio de 802.11n nos transmite 150 megabits por segundo. Una cadena de radio de 802.11ac nos transmite 433 megabits por segundo. Es decir, que si tenemos una P 3x3 por 2.3, es decir, que puede transmitir hasta 3 cadenas simultáneas, estaríamos hablando de que puede transmitir en el aire hasta 1300 megabits por segundo, si es 802.11ac. Si es 802.11n, estamos hablando de que transmitiría hasta 450 megabits por segundo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que si una P es 3x3, 2.3, se conecta a otro dispositivo 3x3, 2.3, entre esos dos dispositivos van a intercambiar información de hasta 1.3 gigabytes por segundo. Listo, entonces ya vimos las diferencias, entonces acá podemos entender un poco más fácil de qué se tratan los access points. El primero de ellos es el H500. Recordemos que la H significa que es para instalación en pared. Este AP está diseñado, dirigido principalmente para el sector hotelero. Recordemos que muchos de los hoteles 5 estrellas pues tienen primero una necesidad de brindar un buen servicio de internet, de Wi-Fi, porque los clientes lo están pagando por un buen servicio. Tienen otro problema y es que esas habitaciones generalmente tienen una infraestructura, pues las paredes son muy gruesas, los vidrios son gruesos, las puertas son muy gruesas. Entonces acá se dificulta mucho instalar APs, por ejemplo, en el pasillo porque la señal no va a entrar bien y van a empezar a tener problemas. Entonces Ruckus lanzó el AP H500. Es un AP pequeñito que se puede instalar dentro de la habitación, muy discreto. Le ofrece al cliente 4 puertos donde se pueden conectar equipos de forma inalámbrica y le ofrece pues conexión inalámbrica en las dos bandas, en 5 GB y en 2.4 GHz. Este AP ya es 802.11ac y es MIMO 2x2, quiere decir 2 radios de entrada, 2 de salida y hasta 2 cadenas de radio en el aire. Aquí podemos ver las características que tiene de potencia, potencia de salida en ambas bandas. Denme un momento, entonces voy a verificar nuevamente si ya descargó el video. Es importante para poderles explicar otro tema de tecnología. Perdón por el ruido, es que estoy cerca del aeropuerto, entonces aquí pasan aviones seguidos, entonces les voy a pedir disculpas si escuchan un ruido de fondo en algunos momentos. Listo, entonces acá ya tenemos el video. Lo voy a dejar correr, lo voy a ir pausando pues para que no se pierda la imagen y les voy a ir explicando cosas en el intermedio. ¿De qué se trata el video? De una de las patentes principales de Ruckus. Ruckus tiene una patente que se llama BeamFlex. Entonces a lo largo del video van a entender de qué se trata.
Bueno, me voy a volver un poquito. Aquí tenemos, digamos, el comportamiento de los access point tradicionales. Ustedes generalmente encuentran un access point que tiene las antenas por fuera. Como vemos en este ejemplo, tiene tres antenas. Son tres antenas que están de forma vertical. Son antenas omnidireccionales que transmiten a 360 grados. Entonces, tal cual como se ilustra en el video, pues las antenas están transmitiendo hacia todos los lugares, sin importar dónde esté su cliente. ¿Qué genera esto? Que nos van a generar interferencia. Así como envían señal, digamos, señales de datos del cliente a 360 grados, cuando las señales las recibe el cliente, pues que no son dirigidas para él, eso ya se convierte en interferencia. Entonces, también están generando interferencia en 360 grados. Aquí tenemos ya empezando a explicarles el tema del BeamFlex. Un dispositivo Ruckus, como ven, Ruckus puede transmitir a 360 grados, pero Ruckus le transmite no transmite siempre a 360 grados, transmite de acuerdo a la ubicación del cliente. Voy a tener un momento el video acá. Entonces acá nos van a explicar cómo funciona la tecnología BeamFlex. ¿Qué hace BeamFlex? Básicamente los access point implementan una cantidad variable de antenas, puede llegar hasta 21 antenas, en polarizaciones horizontales y verticales. Entonces, lo que hace Ruckus, el BeamFlex, es administrar esas antenas de forma inteligente. En vez de dejarlas que transmitan a 360 grados de forma desordenada, lo que hace el BeamFlex es ponerlas a hablar entre sí y ponerlas entre comillas de acuerdo para que generen patrones de radiación únicos. Entonces, ¿en qué nos deriva esto? Que el access point puede transmitir a 360 grados, pero no siempre transmite a todo el mundo. Él crea un patrón de radiación o transmite únicamente a la dirección donde se encuentra el cliente. Entonces, como nos decía más atrás el video, esto pues nos genera, por ejemplo, que no vamos a estar interfiriendo en 360 grados, sino que vamos a enviar la señal dirigida únicamente al cliente. Asimismo, como no generamos interferencia, tampoco la recibimos, porque las antenas van a generar, digamos que van a perder capacidad de recepción hacia atrás, hacia donde no están transmitiendo. Entonces, así no reciben señales interferentes, lo cual se traduce en una mejora muy significativa en la reducción de interferencia.
Bueno, acá básicamente nos están explicando que típicamente los access point pues colocan sus antenas en polarización vertical. Eh, para los que no manejan muy bien el tema de las polarizaciones, digamos de las comunicaciones inalámbricas, básicamente les explico por encima que cuando un dispositivo tiene polarización vertical, digamos el transmisor, y el receptor tiene polarización distinta, lo que va a generar es un rechazo. Entonces la comunicación no solo va a ser mala, sino que va a generar un rechazo. Entonces vemos los access point cuando tienen polarización vertical, las antenas están de forma vertical, eh, se reduce la posibilidad de que los dispositivos clientes se comuniquen directamente con el AP. Entonces las señales, ¿por qué se reducen? Porque uno, pues digamos el celular nunca lo tiene de forma vertical o el computador, siempre están inclinados en diferentes posiciones. Entonces generalmente la señal lo que hace es pegar en las paredes y así va cambiando, a medida que tenga rebote va cambiando la polarización. Entonces a los dispositivos nos estará llegando es señal de rebote, no nos estaría llegando directamente. Entonces pues ahí obviamente se baja el nivel de recepción de señal y eso implica muchas cosas, entre otras el throughput, la capacidad de comunicación entre la AP y el equipo se disminuiría, se vería afectada. Entonces, Ruckus, al implementar antenas en polarización horizontal y al mismo tiempo vertical, entonces puede, digamos que aumenta la posibilidad de que el AP se comunique directamente con los dispositivos. Entonces lo que hace eso es, repercute en una mejora del nivel de señal que percibe el usuario. Obviamente, al tener mejor señal, pues va a percibir también un mayor ancho de banda. Entonces lo que deriva básicamente es un mejor desempeño de la comunicación. El tema de las antenas inteligentes o poder hacer combinaciones, digamos, con las antenas, se conoce como beamforming. Esta tecnología del beamforming se le implementa en los access point que tengan la tecnología 802.11 AC. Pero Ruckus no solo la tiene en 802.11 AC, sino en los APs que vienen de antes, por ejemplo, 802.11N. Entonces, digamos, Ruckus tiene esa tecnología mucho más desarrollada que la competencia. Entonces, aquí vemos cómo sería el comportamiento. Perdón. Aquí vemos cómo sería el comportamiento de la P cuando se está comunicando con los clientes. Entonces vemos que genera una señal individual para cada dispositivo. Bueno, el video básicamente pues habla de muchas cosas. Digamos que puede que ustedes queden, algunos de los que no conocen la tecnología de Ruckus o no saben mucho el tema del Wi-Fi, pues puede que se confundan un poco. Pero digamos que a medida que ustedes vayan conociendo la tecnología, vayan leyendo el material que hay, se van a dar cuenta, digamos, todo lo que repercute esa tecnología del BeamFlex en el buen desempeño de los equipos. Esto es muy importante que ustedes lo comprendan, lo interioricen, porque digamos Ruckus compite contra la competencia, es con su tecnología, con todos los desarrollos que tiene. Y digamos que eso no se ve solo en el papel, sino se ve reflejado realmente en el campo de implementación.
Entonces quería que vieran el video básicamente por qué. Porque acá dentro de las características que hice de resumen de los APs, coloqué una que se llama ganancia de transmisión por BeamFlex y reducción de interferencias también por BeamFlex. ¿Qué es la reducción de interferencias por BeamFlex? Pues como les decía, cuando los patrones, digamos las antenas de Ruckus crean un patrón de radiación único, lo que hacen es rechazar señales interferentes que estén, digamos, hacia los lados donde no tiene que transmitir el AP. El AP en teoría solo recibiría interferencia de los dispositivos que estén cercanos o en la dirección hacia donde le está transmitiendo. Entonces eso repercute en que va a percibir menor interferencia. Y no como los otros, porque transmiten en 360 grados, asimismo reciben interferencia de 360 grados. Entonces por eso quería que vieran el video, para que entiendan este parámetro de reducción de interferencias de qué nos está hablando. Bueno, entonces como les explicaba, este equipo está hecho para hoteles, tiene un mini switch de 4 puertos, es pequeño, la potencia de transmisión es, entre comillas, es intermedia, no es baja, es intermedia. Está diseñado para una habitación de hotel o máximo 2, pues cuando se puede transmitir la ventana a través de las ventanas o paredes, la señal hacia las demás habitaciones. Pero en sí está enfocado para una única habitación de hotel. Dentro de los demás APs, los APs más normales, el inicial tenemos el R300. Digamos que de los nuevos es el único que aún maneja el protocolo 802.11n. Es MIMO 2x2, 2.2, el ancho de banda del canal es de 20 y 40 MHz. Y aquí, por ejemplo, ya nos empieza a hablar de la tecnología BeamFlex. Una AP normal, digamos, simplemente nos dice que la antena es omnidireccional. Ruku nos dice, no, nosotros somos omnidireccionales, pero por ejemplo este AP puede crear hasta 128 patrones únicos. Es decir, que si bien tenemos cobertura a los 360 grados, podemos crear 128 patrones distintos para, como les decía, y volviéndome reiterativo en el tema, qué pena, enviar la señal hacia una única dirección, no inundar todo el espectro de interferencia y también asimismo, así como transmitimos señal hacia una dirección, recibimos interferencia de una única dirección. Este equipo nos soporta hasta 250 clientes por AP y tiene una capacidad de 30 llamadas de voz simultáneas por radio. Aquí a la derecha tenemos físicamente cómo es el dispositivo. Este equipo maneja un solo puerto Ethernet y es cuadrado, tiene un factor de forma muy reducido, entonces el equipo ocupa muy poco espacio. Y no por eso deja de ser muy poderoso. Uno de los recientes lanzamientos es el R310. Este equipo se lanzó hace poco. Es como una mejora del R300. Este equipo ya es 802.11ac, sigue siendo 2x2, ya nos maneja anchos de banda en el canal de hasta 80 MHz y también nos maneja hasta 128 patrones de radiación. La velocidad que maneja este equipo de transmisión en el aire es en 5 GB de 867 megabits por segundo y en 2.4 hasta 300 megabits por segundo. Entonces, como vemos, es un equipo que maneja bastante capacidad. Y este ya tiene un poco mejor del tema de reducción de interferencia. Maneja hasta 10 dB de reducción de interferencias. El siguiente a ese es el R500. Es un dispositivo, digamos, con características similares al R310, pero en la parte electrónica internamente es un dispositivo mucho más poderoso. Este ya nos permite soportar hasta 500 clientes por AP. Tenemos el R600. Este equipo ya es, perdón, me devuelvo, el R500 es 2x2. El R600 ya es un equipo 3x3. Entonces el R600, como les digo, es equipo 3x3, es decir, radios de entrada, 3 de salida y hasta 3 cadenas de radio en el aire. Ya nos maneja hasta 1024 patrones de radiación. O sea, es decir, ya tiene muchas más antenas, el chip de BeamFlex es más avanzado,
nos maneja hasta 1300 megabits por segundo en 5 GHz y hasta 400 megabits por segundo en 2.4 GHz. También es un equipo más poderoso, ya vemos que tiene mucha más capacidad. Asimismo soporta hasta 500 clientes y la reducción de interferencias debido al BeamFlex puede llegar hasta 15 dB. El siguiente en nuestra lista es el R700. Este equipo también es muy similar al R600, pero entonces este también ya hace una mejora en la electrónica. Por ejemplo, digamos que la diferencia principal es que el R600 no soporta hasta 30 llamadas de voz simultáneas. En cambio, el R700 ya no soporta hasta 60. Entonces vemos que ya tiene internamente una mejora en el rendimiento, tanto en el procesamiento como en la memoria RAM y demás. Bueno, y también nos soporta hasta 3000 patrones de radiación. También tiene una mejora en el tema de RF. Y el último, el AP más reciente que tenemos de Ruckus es el R710. Este AP ya es 4x4 y aparte, subrayé, implementa la tecnología Multi-User MIMO. Ya en un momento les voy a explicar de qué se trata. Implementa también, puede soportar hasta 4000 patrones de radiación en el aire. También vemos que ya el chip de BeamFlex es mucho más avanzado. También soporta 500 clientes y también soporta hasta 60 comunicaciones de voz simultáneamente. Este equipo nos implementa, incluye un puerto USB que nos soporta dispositivos IoT o son dispositivos IoT, es Internet de las Cosas, pero básicamente son dispositivos Bluetooth que nos permiten hacer una mejora en la georreferenciación por Wi-Fi. Posteriormente ya haremos acá en ISEG una capacitación para que ustedes entiendan un poco más acerca del tema de la georreferenciación por Wi-Fi. Pero por ahora se pueden llevar la idea de que este equipo, digamos, implementa el tema del puerto USB para mejorar muchísimo la precisión en cuanto a la ubicación de los clientes. Entonces, bueno, como les decía, el R710 es una AP que es, bueno, me voy a volver un poco, me voy a adelantar un poco a lo que les voy a decir más adelante, es 802.11ac. El 802.11ac tiene, digamos, varias divisiones internas, el protocolo. Entonces, todos los APs de Ruckus son Wave 1 y el R710 ya es Wave 2, es como la segunda revisión. Esta segunda revisión implementa la tecnología bueno, varias cosas, pero una de las principales es Multi-User MIMO. Entonces, este equipo soporta ya Multi-User MIMO, ya les voy a decir acá de qué se trata. Aquí tenemos dos APs 3x3. La diferencia es que uno soporta el Multi-User MIMO y el otro no la soporta. Entonces tenemos que este AP es 3x3, se está comunicando con un cliente que es también 3x3. Entonces, como les había dicho, 3x3 son 3 radios de transmisión y recepción. Entonces, él con sus 3 radios se comunica con el cliente con los 3 radios a la vez. Pero ¿qué pasa? Resulta que generalmente la mayoría de dispositivos cliente no son 3x3 ni 2x2. Son 1x1. Los celulares de nosotros son 1x1, es decir, tiene una antena que es transmisión y recepción. Entonces, en este caso, cuando es Single User MIMO, simplemente el equipo transmitiría por un radio y los otros 2 radios quedan en modo de espera. Entonces tendríamos 2 radios desocupados, entre comillas, cuando el dispositivo es 1x1. Con Multi-User MIMO, el dispositivo puede utilizar esos 3 radios para transmitirle a 3 clientes en simultánea. Entonces, como vemos, en este caso es 3x3, se triplicaría la capacidad de comunicación con los clientes. Esa es la gran diferencia que tiene Multi-User MIMO con Single User MIMO. Aquí les coloco la tablita resumen de los cambios. Como les decía, 802.11ac tiene como 2 revisiones. Esta es la anterior, 802.11n. Entonces, digamos que diferencias entre todos. Vemos que el 802.11ac soporta más anchos de banda de canal. Entonces, al tener más ancho de banda en el aire, pues obviamente se aumenta la capacidad. Nos soporta una modulación hasta 256 QAM, la modulación pues también aumenta la capacidad. Este nos soporta
estos dos son muy parecidos en cuanto a los streaming, las cadenas de radio que transmiten en el aire, transmiten 3, pero 802.11ac ya transmite, 802.11ac Wave 2 ya transmite hasta 4. Entonces por eso, recordemos que cada cadena de radio significa en AC son 450 megabits por segundo. Entonces, si podemos transmitir 4 de esas a la vez, estaríamos hablando más o menos de 1.7 gigabits por segundo. Entonces, básicamente estas mejoras lo que hacen es aumentar muchísimo la capacidad que tienen los equipos para hacer transmisión en el aire. Bueno, entonces resumamos, acá tenemos, a excepción del R310, no está incluido acá, tenemos todos los access point de Ruckus. Acá pueden ver las principales diferencias, cuántos clientes soportan. Esta tabla comparativa ustedes la encuentran en la página, en la sección de APs Indoor. Como les decía, pues el más poderoso es el R710, que es Wave 2, como dice acá. Todos nuestros equipos ya son Dual Band, o sea, 2.4 en 5 GHz. El 710 soporta en el aire hasta 1.7 gigabytes por segundo y en 5 gigas y en 2.4 hasta 800 megabits por segundo. Es decir, que total agregado en las dos bandas LAP nos puede manejar un tráfico hasta 2.3 gigabits por segundo. Bueno, entonces, por último, les voy a hacer mención a la tecnología Unleash. Acá tenemos listados los equipos que soportan la tecnología Unleash. Les recuerdo rápidamente que Unleash es básicamente la opción que tenemos para redes pequeñas de que uno de nuestros access points se vuelva controladora, haga funciones de controladora. Como les digo, para redes pequeñas. Entonces lo que logramos con esto es, digamos, llegar a clientes que no, pues que les da miedo o no implementan una solución centralizada porque se les hace costoso implementar una controladora, digamos que no lo ven justificado porque tienen una red pequeña. Entonces con Unleash, una AP, el cliente no tiene que incurrir en costo de controladora porque un access point pues va a cumplir las funciones de controladora. Entonces acá vemos cuáles son los equipos que en este momento nos soportan la tecnología Unleash, en los cuales, digamos, cualquiera de estas referencias puede volverse controladora. Tenemos R500, R600, R310, que son los indoor, y ya tenemos los outdoor, que es T300, T301 y básicamente T300 y T301. Entonces, bueno, hasta ahí llega la capacitación del día de hoy. Muchas gracias por su asistencia. Pues si tienen preguntas, por favor, me escriben. Qué pena haber, digamos, tocado el tema tan rápido. Mi recomendación es que ingresen a la página de Ruckus. Ahí hay muchísimo material, hay capacitaciones totalmente gratuitas de producto. Hay información de proyectos, de clientes, de la tecnología, de los equipos, entonces la información está muy completa. Lo que queríamos es que se lleven, digamos, una idea grosso modo de la tecnología principal de Ruckus, de los Access Point, y digamos que les permita ya ubicarse y poder saber, digamos, dónde ubicar la información o así de rapidez cuál equipo les puede suplir sus necesidades. Entonces, por favor, si tienen algunas preguntas, me pueden ir preguntando o si no, pues me pueden escribir a mi correo. Aquí voy a poner mis datos. Como les decía, yo soy ejecutivo de cuenta para el portafolio de Ruckus. ISEC S.A. es mayorista local de Ruckus. Nosotros lo que le ofrecemos a nuestros canales es un inventario, primero que todo un inventario de equipos que tenemos acá en Bogotá. Tenemos una cantidad de equipos de los que más se mueven. Entonces, si ustedes necesitan hacer una entrega en una semana, 2 semanas, pueden contar con nosotros. Los equipos están disponibles. También contamos con una línea de crédito que básicamente lo que le permite a ustedes es la facilidad de pago. Pues si el cliente les generalmente dan un anticipo del 50-40% y el resto al final, pues ustedes con ese anticipo pues pueden trabajar con nosotros. Nos dan un anticipo y lo trabajamos como el cliente lo trabaje con ustedes, pues para no afectarle su flujo de caja. Entonces ahí está mi correo. Me pueden comunicar para cualquier cosa. Estoy a su disposición.
Muchas gracias por su asistencia. Digamos que nos estaremos comunicando en las próximas semanas. Los invito a que participen en los demás webinars de las demás tecnologías. Y, y no, pues nuevamente muchas gracias por su asistencia y que estén muy bien. Si tienen preguntas, por favor me escriben. Ok, bueno. ¿Qué se necesita para hacer un canal de Ruckus? Me están preguntando. Para hacer un canal de Ruckus son 3 pasos básicos. El primero es pues mostrar intención. ¿Cómo se muestra intención? Inscribiéndose en la página de Ruckus, hay un link hacia Partner. Ustedes ingresan en la pestaña de Partner y se inscriben. Dicen, vea, yo quiero ser canal de Ruckus. Llenan unos datos, el nombre de su empresa, números de contacto y le dan enviar. Son muy pocos datos. Ya Ruckus se pone en contacto con ustedes, les hace unas preguntas de qué es su empresa, de qué productos venden, si tienen experiencia en Wi-Fi. Y ya pasamos al segundo paso. Cuando Ruckus evalúe, pues les dice, vea, entonces tenemos esta cantidad de capacitaciones. Ustedes deben realizar, para hacer canales de Ruckus, deben realizar básicas las siguientes capacitaciones. Una se llama REX, que es una capacitación comercial, Ruckus Alex Expert. Y la otra es el WISE 1, es una capacitación técnica. Entonces, para hacer canal hay que hacer inscripción en la página. El segundo paso es realizar una capacitación REX, que es comercial, y una capacitación técnica, que es el WISE 1. Y el tercer paso sería la adquisición de un kit demo, que básicamente, pues el kit demo son unos equipos que se les da a ustedes a un menor costo, a un costo bastante bajo, para que ustedes tengan la oportunidad de conocer la marca. Entonces, con las capacitaciones y con la utilización del kit demo, pues ustedes digamos que adquieren el conocimiento necesario para implementar la solución y asimismo pues también para sustentar una solución ante un cliente y que se facilite mucho más el cierre del negocio. Entonces, no hay más preguntas. Muchas gracias. Entonces damos por terminada la sesión el día de hoy. Que tengan buen día.